Yo soy César Salcedo, como se ha comentado, soy traumatólogo cirujano ortopédico infantil, pues desde luego ahí en el papel que nos han dado, en el folleto pone el papel de la traumatología, y la traumatología no tiene ningún papel aquí, lo que tiene es la cirugía ortopédica. La cirugía ortopédica van a ser las medidas quirúrgicas adecuadas para tratar, en este caso, problemas de hipercrecimiento de los miembros inferiores. La traumatología se dedica a arreglar los huesos fracturados. Bueno, no está descrita la verdadera incidencia de la hemihipertrofia, y así que pequeñas variaciones en el tamaño de las extremidades inferiores pues son normales, sobre todo menor de 1 centímetro, centímetro y medio incluso. Y claro, a veces es muy detectable si la diferencia es grande al recién nacido, pero otras veces no lo es tanto. Para hacer un diagnóstico definitivo es importante pues conocer múltiples síndromes acompañantes o enfermedades incluso raras que para un cirujano ortopédico infantil que no esté muy acostumbrado a ver puede pasar desapercibido, puesto que hay incluso implicaciones pronósticas graves, como saben los cirujanos pediátricos sobre todo. Entre los diagnósticos diferenciales más comunes pues está la neurofibromatosis, el síndrome de Proteus, el Klippel-Trenaunay, Weber-Cii fístula arteriovenosa o incluso el Wiedemann, que en nuestro caso no tenemos experiencia como cirujanos ortopédicos infantiles. Hay que advertir a los ortopedas infantiles que cuando existen hemihipertrofias puede haber detrás de ellas asociadas a veces alteraciones viscerales de pronóstico grave como tumores de Wilms o hepatoblastomas. En una clasificación más general, ¿no?, nosotros podemos hablar de una forma limitada de hemihipertrofia y se describe de acuerdo a la topografía. Habría una hemihipertrofia segmentaria cuando afecta a la extremidad superior o a la extremidad inferior o a ambas, facial que involucra a cabeza y a cara, o cruzada incluso, que yo en mi experiencia no tengo ningún caso, de extremidades superior e inferior contra laterales incluso. La clasificación más sencilla para un ortopeda infantil es hablar de si la hemihipertrofia está o no asociada a un síndrome o es aislada o no sindrómica realmente. ¿Por qué? Pues porque realmente cuando encontramos síndromes asociados ya son enfermedades de carácter grave y que tendremos que incluso, evidentemente, compartir este paciente con otros especialistas para que nos puedan orientar a qué seguimiento vamos a hacer de ello, incluso nuestro tratamiento. Bien, pues veis cómo se ha demostrado la relación de sobrecrecimiento focal en pacientes con lesiones vasculares cutáneas, como hemos estado viendo todo este día, linfangiomas, hemangiomas, neurofibromas y lesiones cutáneas. Es decir, que cualquier lesión de este tipo puede ir implícito también un sobrecrecimiento o un hipercrecimiento de los miembros. Como síndromes más característicos que como ortopeda infantil vemos en la consulta, pues estaría la neurofibromatosis, en el que existe un sobrecrecimiento, parece estar relacionado con lesiones óseas o más en concreto a neurofibromas que van a dar un hiperestímulo del crecimiento en la pierna afectada. O también asimetría por pseudoartrosis, como veremos. Aquí tenemos una imagen de una paciente que ya falleció, fijaros la gravedad de la enfermedad de neurofibromatosis, que bueno, en nuestro caso fue tratada mediante una osteotomía varizante de la pierna izquierda, la que tenía una hemihipertrofia, que tuvimos que realizar una osteotomía de varización para centrar la cadera. O, como decíamos también, asimetría por pseudoartrosis, es muy típica la aparición de fracturas incluso en el vientre materno que ya no consolidan, en este caso de tibia, pseudoartrosis congénita de tibia. Tenemos un caso que fue tratado por nuestra unidad colocando un peroné vascularizado y consiguiendo la consolidación de esta pseudoartrosis. Hay otros síndromes, menos experiencia por nuestra parte, como el síndrome de Proteus, como el gran imitador, que lo que existe es alteraciones de crecimiento en pies, en manos, con macrodactilias, con alteraciones del crecimiento, como decimos, de hiperplasia plantar, hemangiomas, en fin, parece un gran imitador y realmente en este tipo de pacientes necesitamos la colaboración de otros especialistas, como se está hablando esta tarde. Sí que es verdad que en el síndrome, por ejemplo, de Klippel-Trenaunay, sí podemos encontrar hemihipertrofias muy claras en el miembro afecto, en este caso el miembro inferior derecho, ven ahí la diferencia del perímetro, tanto del perímetro como la longitud del miembro, y que realmente están asociados a malformaciones vasculares que se pueden encontrar en la misma piel, hemangiomas capilares cutáneos o subcutáneos. Incluso también pueden tener fístulas arteriovenosas, que ya completaría el síndrome que probablemente ustedes conocen mucho mejor que yo.
Y efectivamente hay que valorar en estos síndromes de hipercrecimiento enfermedades graves de pronóstico muy severo, que tenemos que, como ortopedas infantiles, derivar al paciente a un cirujano pediátrico o a otros especialistas en pediatría para que puedan diagnosticar por ecografía o por otro tipo de pruebas si realmente están asociados a estas enfermedades. Como tratamiento desde el punto de vista del ortopedia infantil, pues debe individualizarse, cada sujeto va a tener su hipercrecimiento y hay que valorar también otras condiciones clínicas, no solo valorar que la pierna tiene un aumento de tamaño, un aumento de perímetro y en volumen y en longitud, y ya tenemos que tratar. Muy probablemente seremos los que estaremos en una segunda parte de ese tratamiento hasta conseguir estabilizar al paciente desde otro punto de vista. Hay que considerar edad del paciente, grado de acortamiento y, como decíamos, las comorbilidades. En términos generales, para esta tarde hay que conocer que los grados de hemipertrofia, de diferencia de longitud, pueden estar en la mayor parte de ocasiones entre los 3 y los 6 centímetros de longitud. Evidentemente hay pacientes que van a tener mayor discrepancia y otros menos, pero en torno a 3 a 6 centímetros es lo normal. Pues sí, lo que hay que hacer es valorar al paciente durante distintas sesiones, visitas clínicas, para valorar cómo ese hipercrecimiento va ocurriendo y si podemos hallar una proporcionalidad. Aquí ya entramos entonces al gran desafío de nuestra especialidad como cirujano ortopédico infantil, que es entender el crecimiento de la placa fisaria. Esto lo ha comunicado en muchas ponencias este gran ortopeda infantil, Alain Di Meglio. Pues la placa epifisaria cartilaginosa, la fisis, es nuestro gran motor del crecimiento, que va a provocar crecimiento en longitud e incluso periféricamente en la zona de fisaria. La placa cartilaginosa, que como saben todos ustedes, en la radiografía no se ve, queda totalmente oscura, puesto que es cartílago, pero que en resonancia magnética sí se puede observar, y donde sí se observa claramente es en un corte histológico. Son capas muy diferenciadas, cada una de ellas, desde la zona de reserva hasta la zona de osificación, de cartílago, que va provocando crecimiento en longitud del miembro. Bien, pues lo más difícil es predecir qué va a ocurrir con ese miembro largo, ese miembro que ha crecido demasiado o más, para intentar poner tratamiento, frenar el crecimiento o alargar la pierna contraria, como veremos. ¿Y por qué es tan difícil? Porque es un miembro en crecimiento, está continuamente creciendo. Es muy difícil hacerlo en un niño y bien fácil hacerlo en un adulto. Si un adulto tiene 4 centímetros de dimetría, ya no va a aumentar. Podemos hacer un alargamiento de una forma rápida, es decir, con los procesos que veremos, pero no nos va a alterar la otra pierna. Sin embargo, en un niño esto no sucede. Por lo tanto, lo más importante sería planificar nuestra actuación. Tenemos que valorar esos grados de hipercrecimiento, de hipertrofia, a ver cómo va a repercutir en la calidad de vida del paciente para actuar o no de una determinada manera. Hay que conocer algunos conceptos básicos, ¿no? Pues que en regla general las niñas alcanzan la madurez esquelética en torno a los 13-14 años y en el varón un par de años más tarde, en torno a los 14 o 16 años. Y también hay que conocer que en miembros inferiores casi el 70% del crecimiento en longitud de la pierna está implicada las fisis de crecimiento de fémur distal y tibia proximal, más de un 70%, con lo cual, si actuamos en esa zona de la rodilla, podremos disminuir el crecimiento de una forma más adecuada. Cirujanos ortopédicos han estado pensando en cómo predecir o cómo intentar valorar el crecimiento de la pierna enferma, y así desde los años 40 hasta los años actuales se han encontrado distintos métodos de predicción. Son métodos matemáticos que van aplicados en tablas y que realmente para encontrar la valía en un paciente hay que aplicar varios métodos de predicción, puesto que algunos de ellos no tienen totalmente el éxito que se pretendía ahí. Así, método aritmético, crecimiento remanente de Anderson, la línea recta de Mosley, el método de multiplicador de Paley y, bueno, método Di Meglio que habíamos comentado.
Hay unos patrones de crecimiento de dismetrías muy claros. Por ejemplo, si hay la lesión fisaria, si se rompe todo el cartílago de crecimiento, evidentemente habrá un crecimiento lineal ascendente de la pierna contraria de forma muy proporcional en línea recta. ¿Qué ocurre? Que no todas las enfermedades ocurren de esta manera. Así, lo más parecido sería la hemangiomatosis de los padecimientos que estamos viendo esta tarde, se podría asimilar a la tabla tipo 2 ascendente desacelerada, tiene un incremento en la desproporción o en el aumento de longitud de la pierna de forma ascendente hasta la edad preadolescente y ahí ya se mantiene estable. Realmente el tratamiento, de nuestra parte, así aumenta la dismetría en torno a 2 hasta 5 centímetros, es necesario poner un alza. ¿Por qué? Porque a partir de los 1,5-2 centímetros, el miembro inferior afectado de una hipometría va a quedar descompensado y a partir de ahí la columna puede sufrir una escoliosis postural que se puede hacer estructural posteriormente y es cómodo entonces poner el alza a partir de, como decíamos, los 2 centímetros. Ponerlo dentro del zapato, pues sí, se puede colocar a partir de 1,5 o 2, ya es muy difícil que puedan llevar el alza dentro del zapato, con lo cual es aconsejable añadirlo a la suela del zapato. En niños es muy cómodo, tienen pocos problemas, pocos complejos y son muy activos. Pero ¿qué ocurre? Que cuando a partir de 5 centímetros la dismetría ya está presente, realmente llevar un alza, un zapato con mucha altura es difícil y provoca inestabilidad. Entonces hay que aplicar métodos quirúrgicos. ¿Cómo poder tratar la fisis en crecimiento? Pues lo que podemos realizar en estas piernas más largas, como veremos en algunos casos, es frenar ese crecimiento, lo que se llama en términos de ortopedia infantil epifisiodesis, formar un puente en la fisis en crecimiento. Hay técnicas muy antiguas, como la de Femister, pero que son muy válidas, porque era romper la fisis en crecimiento, hacer una estructura cuadrangular y voltearla para que exista o realizar un puente fisario tanto por la cara medial como por la cara lateral femoral, así como por la cara medial tibial y cara lateral tibial. De esa manera interrumpimos de forma inmediata el crecimiento, puesto que al realizar un puente óseo ya no se provoca el crecimiento. Es muy efectiva, no hay implantes, no hay material de osteosíntesis y se facilita la simetría, puesto que inmediatamente la pierna corta empieza a crecer a mayor velocidad, evidentemente, pero es una técnica muy invasiva, riesgo de hipercorrección y tiene que funcionar. Posteriormente se valoraron otro tipo de materiales de osteosíntesis como la grapa de Blount, que se usaron mucho en los años 50 o 60 del siglo pasado y poco a poco ha ido bajando su uso, puesto que realmente podía hacer daño en el pericondrio, en lesiones periféricas de la fisis y podíamos encontrar pacientes con rotura del material, incluso efectos rebote, ¿no? que cuando se retiraba la placa podía haber un aumento en el hipercrecimiento. Hay otras técnicas como el tornillo canulado o cruzado, la técnica de Metezó, que lo que ayudaba era para frenar de forma percutánea con unos tornillos, cruzábamos la fisis y así evitábamos ese crecimiento que podía ocurrir, como sabíamos, en rodilla, más de un 70% del crecimiento. Hoy día lo que existe más en boga es el frenado fisario temporal. Usamos una placa de osteosíntesis con 2 orificios y va canulada para colocar unos tornillos que nos ayudan a colocar proximal y distal a la fisis afectada y de manera continua va a provocar un bloqueo del crecimiento fisario. Si aquí vemos la imagen que la hemos colocado en el lado medial, se coloca tanto para hacer hemiepifisiodesis, la mitad de la fisis del crecimiento, como para hacer, en nuestro caso, una epifisiodesis en ambos lados para evitar el crecimiento en longitud. Son técnicas de fácil implante, extraperiósticas y actualmente es la técnica que más usamos para este tipo de pacientes. Son placas que se denominan en 8 porque tiene la placa de osteosíntesis tiene forma del número 8 y realmente lo bueno que tiene es que son temporales, no lesionamos la fisis completamente y podemos estar
colocándola en el paciente, vemos cómo va corrigiendo en este caso, hipermetría con respecto a la otra pierna, y entonces lo que podemos hacer es retirar el material de osteosíntesis y en teóricamente puede seguir funcionando esa fisi. No la esterilizamos como lo hacíamos con la técnica de Femister o técnica de Bowen. Aquí vemos un ejemplo, como colocando en una hipermetría del miembro inferior izquierdo, colocando solamente la placa en la zona fisaria distal femoral, al cabo de aproximadamente 1 año y medio se puede encontrar una disminución de casi 1 centímetro de crecimiento de la pierna, o un crecimiento de 1 centímetro de la pierna derecha con respecto a la izquierda, y podíamos controlar en este caso esta hipermetría no muy acusada. Aquí vemos un paciente recién operado por nuestra parte, en el que hemos colocado una hemihipertrofia idiopática, no sabemos, no está asociado a síndrome alguno en este justo momento, y un paciente con 10 años y un sobrecrecimiento de la pierna izquierda sobre la pierna derecha de 3 centímetros. Pues vemos aquí como técnicamente hemos colocado esa placa. Mediante agujas de Kirchner y bajoscopia centramos la placa fisaria y colocamos una placa que va a llevar, como decimos, unos tornillos que bloquean tanto en la cara lateral como en la cara medial. Aquí veríamos el resultado final, como bloqueamos desde ese momento la placa de crecimiento alrededor de la rodilla. La aplicación, sí, la hemos aplicado por ejemplo, en esta paciente, una niña con un síndrome de Klippel-Trenaunay, en la que nos encontrábamos a los 3 años un hipercrecimiento de la pierna derecha de 3 centímetros y que, sin embargo, a los 8 años había aumentado casi a 5 centímetros. Ya teníamos que aplicar estas técnicas de frenado fisario. Así lo hicimos y ya está operada alrededor de 1 año y medio y hemos conseguido el frenado aproximadamente de 1,5 centímetros y nos queda bastante, puesto que es joven y tiene un potencial de crecimiento bastante alargado en el tiempo de la pierna izquierda, de la pierna sana. Aprovechamos el crecimiento, como decimos, de la pierna sana y frenamos el crecimiento alrededor de la rodilla de la pierna enferma. Pero ¿qué ocurre cuando las dismetrías son más de 5 centímetros, que las tenemos en la práctica habitual? Que realmente las técnicas de frenado fisario no son exitosas y lo que tenemos que realizar es el alargamiento de la extremidad más corta. ¿Y cómo lo realizamos? Mediante una técnica que se denomina la osteogénesis a distracción. ¿Y qué es la osteogénesis a distracción? Es el mecanismo que realiza el hueso cuando hacemos una osteotomía y provocamos una separación de forma proporcional al milímetro diario, vamos separando los extremos y vamos generando una matriz ósea que se va a ir transformando en hueso. Por lo tanto, solo necesitamos células, es decir, material vivo, células madre que se van a ir transformando y, en este caso, un sistema de fijación externa, como vemos ahí, en este caso, circular. Vemos cómo somos capaces de realizar técnicas de distracción ósea en alargamientos, en transportes óseos, es decir, es una técnica que se aplica en muchos casos. La osteogénesis que se forma es de tipo mixto, es condral e intramembranosa, directa, es una osificación mixta. Y las fases que suceden es desde formación de un material fibroso que se va a vascularizar y que se va a transformar en hueso de forma progresiva, lo que se llama la evolución hasta una osificación del regenerado inicial. Vemos en una imagen un ejemplo, que vemos una tibia corta, en este caso por una hemimelia peronea, en el que se realizó una osteotomía, la elongación, en este caso de 6 centímetros, la osificación progresiva y la retirada del material. Estas técnicas las aplicamos tanto en miembros cortos, es decir, en patologías displásicas, como en este caso un fémur corto congénito izquierdo, en el que realizamos una técnica de osteogénesis a distracción. En este fémur izquierdo la realizamos la osteotomía, colocamos el fijador externo y tras el paso del tiempo vemos la elongación hasta conseguir la corrección de la dismetría y tras la consolidación del regenerado su retirada del fijador externo. Vemos un ejemplo de cómo empezaba el paciente a tener su dismetría hasta la simetría final. Vemos otro ejemplo, la aplicación en fémur, la aplicación en tibia, en este caso una hemimelia peronea, no son pacientes con hemihipertrofia, estos son pacientes con pierna displásica corta, pero veremos algún caso en adelante de hemihipertrofia, en el que tenemos que aplicar también la técnica de osteogénesis a distracción mediante este tipo de sistemas, en este caso circular, que nos ayuda a elongar de forma progresiva también la tibia. Vemos un ejemplo
radiográfico cómo hemos elongado de forma progresiva y solo vemos la elongación del hueso en la radiografía, pero lo que está sucediendo verdaderamente es una histogénesis, tanto osificación del hueso, como hemos visto, como crecimiento de los tejidos blandos, piel, nervios, vasos sanguíneos, todo crece al mismo tiempo. Vemos que aproximadamente en torno a un mes tarda en osificar 1 centímetro elongado. Eso es lo que se denomina el índice de curación. Y una vez conseguido la osificación completa del regenerado, aquí fueron 7 centímetros, realizamos la retirada y vemos desde dónde partíamos hasta dónde llegamos. Bien, pues otras veces aplicamos técnicas de alargamiento y corrección de deformidad que no podemos encontrar mediante aparatos de una manera más sofisticados. En este caso, una pierna corta y deformada hacia valgo, pues tuvimos que aplicar unos sistemas de fijación externa que nos ayuda el ordenador. Esto es que somos capaces de colocar en un software lo que se llaman las deformidades en 3 planos del espacio que tiene ese paciente, pierna corta y pierna deformada. Entonces, mediante un sistema basado en una plataforma de ingeniería que se denomina la plataforma de Stewart, somos capaces de llevar al ordenador la deformidad, en este caso el acortamiento, colocar el sistema de forma intuitiva, llevamos al quirófano el paciente, colocamos este sistema y mediante un planning de tratamiento diariamente vamos a producir la corrección de la deformidad y el alargamiento. ¿Qué ocurre? Pues que de piernas tan deformadas como la que tenía este chico, llegamos a la solución final del caso y con un buen resultado para el paciente. ¿Qué es lo que interesa para este tipo de pacientes que tienen o una hemipertrofia o una pierna corta y tenemos que conseguir la simetría de miembros? Realmente llevar el aparato externo es a veces costoso, no solo económico, sino parece que el paciente pues nota algo de disconfort porque va por fuera, tarda meses en el tratamiento. Entonces los cirujanos ortopédicos lo que intentamos es retirar cuanto más rápido sea posible el aparato de fijación externa. Hemos ideado técnicas que se llaman de fijación externa temporal, pero guiado con un clavo centromedular, lo que se llama la fijación externa asistida de clavo intramedular. Esto solo lo podemos aplicar en pacientes ya más mayores con casi fisis cerrada, para no dañar el cartílago de crecimiento. Lo podemos aplicar en fémur y lo podemos aplicar mediante técnicas quirúrgicas con pasos muy exhaustivos para poder retirar más de 2/3 del tiempo que anteriormente llevaba un fijador externo y así poder consolidar más rápido en el tiempo y que así no lleve el fijador externo tanto tiempo. Pues como decimos, lo podemos usar tanto de fijación externa con clavo intramedular asistido de fijación externa en fémur y en tibia también. ¿Y por qué pongo esto? Pues que efectivamente tanto en fémur como en tibia, pues llegamos a tratar pacientes ya adultos, ya con fisis cerradas, como en este caso una paciente de 16 años, en la que sí observamos una hemipertrofia del miembro inferior izquierdo, en el que se intentó tratar de una manera no exitosa con un frenado fisario previamente, cuando tenía los 14 años, ya le quedaba, era mujer, le quedaba muy poco remanente de crecimiento, evidentemente no se iba a conseguir la simetría y tuvimos que realizar entonces el alargamiento de la pierna corta, en este caso de la tibia, mediante la fijación externa asistida de clavo centromedular. Lleva un fijador externo que alarga la extremidad, veis que ahí todavía no hay un regenerado óseo, pero cuando pasa el tiempo conseguimos la consolidación ósea y la simetría de ambas extremidades. Pues bien, con este último caso termino mi explicación en mi charla y efectivamente esta mañana hablaba el gerente de que había 2 cirujanos que hace unos días estaban animando a los pediatras, en este caso pues era el doctor Óscar y aquí presente servidor. Muchas gracias.